También estamos a punto de cumplir nuestro primer año como Fuente Dallas aquí en Dallas, Texas. Vamos, usted puede hacerlo mejor que eso. Muy bien. Y mire, tenemos un equipo demasiado increíble. Nosotros con la pastora pensamos que... Usted vio a la pastora hoy tocando la guitarra y todo. Toca guitarra, piano, también mi corazón, ¿verdad? De todo. Pero a lo que voy con esto es de que nosotros siempre dijimos, bueno, vamos a hacer la iglesia y tú cantas y yo predico y démosle así al menos un año, y si no funciona, pues que Dios nos mande a otro lado o miramos qué hacemos, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos un gran equipo acá, así que quiero que le demos un fuerte aplauso a todo nuestro equipo, por favor. Por cierto, yo no sé si te vieron a los del equipo de parking, pero ya tienen su chalequito y todo. Y esas lucecitas que tienen la van a estrenar este miércoles, que vamos a tener noche de presencia. Así que si los quiere ver en la capacidad completa, tiene que venir el miércoles, ¿verdad? Pero nada, lo que quiero decir con todo esto es que siento la presión de este mensaje porque creo que es muy importante para muchos de nosotros, porque hay una similitud que acá todos tenemos y yo me he dado cuenta en la iglesia, y es que muchos hemos estado comenzando cosas por primera vez, ¿verdad? Y hemos tenido como nuevos comienzos. De hecho, el primer mensaje de la iglesia que yo prediqué fue acerca de segundos comienzos. Y vámonos más profundo con eso si quieren. Cuando Cristo vino acá a la tierra, lo que Él hizo fue hacer un segundo comienzo. Y constantemente estamos como que en estos segundos comienzos nosotros en nuestra vida, donde queremos resetear siempre todo y volver a comenzar por segunda, tercera, cuarta, quinta, décima vez. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, cada vez que hagamos un segundo comienzo en nuestra vida, en cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que tomar en cuenta de que siempre vamos a estar persiguiendo algo de parte de Dios. Y esa persecución que nosotros tenemos, o mejor dicho, esa carrera que tenemos hacia lo que Dios nos llamó, siempre va a venir con impedimentos, con problemas. Y de eso es lo que estamos hablando acá. De eso es lo que yo quiero terminar a hablar hoy acá. Y si usted no escuchó ninguno de los demás mensajes, puede irlo a escuchar, pero espero que este mensaje sea lo suficientemente completo para que usted pueda entender de que no existe ninguna promesa de parte de Dios sin problemas, y para que usted sepa cómo poder manejar los problemas. Así que hoy yo le pido al Espíritu Santo que Él me pueda guiar para poder dejar esto en sus corazones para siempre y por siempre. Porque le voy a decir la verdad, a pesar yo siendo pastor y estando en el ministerio por más de casi 8 o 9 años, y he escuchado también otros pastores amigos, uno aún así enfrenta problemas donde uno quiere renunciar. Y por esa misma razón yo siento el peso de este mensaje. Siento el peso de este mensaje tanto que yo me estaba haciendo el loco de escribirlo, de ponerme en la presencia de Dios para poder venir y terminar esta serie, ¿verdad? Porque no es fácil. No es fácil, y yo sé que no es fácil la vida que cada uno de ustedes está llevando, tampoco es fácil. Mire, yo le voy a hablar en términos de iglesia, ¿verdad? Y usted póngalo para su vida. No es fácil venir a abrir una iglesia acá donde el idioma español no es el número 1, ¿verdad? No es fácil abrir una iglesia acá donde la mayoría de nosotros no tenemos trabajos fijos u oficiales o estables. No es fácil. No es fácil hacer todo eso, y más tienes un hijo que yo soy papá primerizo. Y mi hijo acaba de nacer, igual que la iglesia. Todas estas cosas hacen que los retos no sean fáciles, pero no significa que sean imposibles. Ahora, lo que quiero decir es de que yo sé que en tu vida hay cosas que no son fáciles. Hay cosas de que tú has estado persiguiendo y tratando de alcanzar y no es fácil, y no se supone que sea fácil. Porque hay una cosa que tengo yo bien seguro para cada uno de los que están acá, y yo se lo decía a la pastora ayer, que no sé dónde está, pero yo le decía a la pastora: la única razón por la cual yo persisto en el evangelio es por las personas. Porque cada vez que yo miro la historia de cada uno de ustedes, yo digo, no es casualidad que Dios me haya traído acá, porque tu vida le hace sentido a la mía, y creo que viceversa. No sé si me doy a entender. Lo que quiero yo tratar de decir con esto es que las cosas se ponen muy difíciles, y todos nosotros tenemos una promesa de parte de Dios que tenemos que heredar. En la Biblia dice que un verdadero hombre de Dios es una persona que deja herencia a su familia. Si tú quieres ser un verdadero hombre o mujer de Dios y nada más piensas en ti mismo
y no lo que Dios te quiere dar a ti para dejarle a tus hijos en el futuro, no estás pensando con la mente de Cristo. Porque lo que Dios siempre tiene para tu vida no solo es para tu vida, sino que es para que sea para muchas más personas. Y por eso es de que los problemas son complicados, porque el enemigo se levanta en contra de cada uno de nosotros para que no podamos alcanzar esa promesa de parte de Dios y poder heredarla para nosotros y para nuestros hijos. La pelea que tú estás peleando hoy no es una pelea nada más por ti, sino que es una pelea por años y siglos que se ha llevado a cabo, y tú todavía hoy estás peleando. Lo que pasa es que se vive en diferentes formatos. Antes tal vez peleaban con espada, hoy tal vez pelean con la información. Es lo mismo en tu vida, la misma pelea espiritual, tal vez con diferentes herramientas. ¿Me siguen todos o no? Así que todos nosotros tenemos que entender que Dios tiene una promesa para nosotros. Dios tiene una promesa para ti y Dios no te ha olvidado. Número 1, su primera promesa es Cristo Jesús. Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que entender de parte de Dios, que tenemos que empezar a buscar y luchar para poder heredarlas. En la misma Biblia dice, y yo aquí puedo seguir, eso no lo tengo escrito aquí, yo puedo seguir con esto, ¿verdad? En la misma Biblia dice que no todo el mundo hereda sus promesas, ¿verdad? Y yo quiero enseñar cómo nosotros podemos heredar las promesas de parte de Dios. Así que aliste su corazón, su mente, su libreta, su teléfono, lo que sea, para poder apuntar y guardar lo que el Señor tiene para usted. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que hoy tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Yo no tengo la capacidad para poder hacer lo que tú hiciste, Señor. Así que te pido hoy que seas tú a través de mí, y que cualquier cosa que mi palabra pronuncie, el corazón de cada una de las personas que estamos acá podamos recibirlo, Señor, para nuestras vidas, apropiarnos de eso y poder tener los frutos correctos y hacer las acciones correctas, Señor, para poder alcanzar tus promesas y heredarlas. En el nombre poderoso de Jesús, todos dicen amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si el Señor nos dio a nosotros una promesa y el Señor quiere heredarnos a nosotros algo, y ya estamos hablando de que para poder heredar eso de parte del Señor nos vamos a enfrentar con muchos problemas, tenemos que tomar algo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta de que como cristianos no podemos rendirnos. Como cristianos no podemos abandonar las cosas y los lugares donde el Señor nos mandó a nosotros. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol y es una de las cosas que utilizo para desestresarme un poco. Por eso es de que ahorita estoy un poco más estresado de lo normal, porque la temporada está ahorita off, ¿verdad? Entonces, el punto es de que hay un jugador que usted tiene que conocer. Se llama Mbappé, ¿verdad? Este jugador súper famoso, creo que ganó un mundial, etcétera, etcétera. Pero este jugador tiene una historia muy particular, que aparte de que juega en el equipo que a mí me gusta, tiene una historia muy particular que a mí me da risa. Mbappé pasó más de 7 temporadas en su equipo. Su equipo se llama el PSG, o su ex equipo se llamaba el PSG. Él pasó 7 temporadas, prácticamente 8 años, tratando de construir un equipo para poder ganar cierto tipo de campeonatos. Ahora, el problema de Mbappé es que esos 8 años invertidos que él pasó para intentar ganar ese campeonato que todos los equipos del mundo quisieran ganar, nunca lo ganó. Y el equipo al cual estaba durante muchos años ofreciéndole a este jugador que se viniera para su equipo, Mbappé estaba constantemente rechazándolo. Y pasaron prácticamente 2 años, casi 3 años, donde Mbappé le decía al equipo no. Y cada vez que Mbappé en una temporada le decía al equipo no, yo sé que estoy a punto de ganar este campeonato con mi equipo, que es el PSG, el otro equipo terminaba ganando el campeonato. El siguiente año Mbappé dijo, esta vez tampoco me voy a ir con ustedes. Y ese año otra vez el otro equipo terminó ganando el campeonato. Y el siguiente año otra vez. Y entonces después Mbappé dijo, ok, tengo que ponerme del lado correcto de la historia, me voy a tener que ir con los campeones. Y justamente la temporada, el año donde él dice, ¿sabes qué? Me voy a ir con estos tipos porque mi equipo no gana nada. Se va con estos tipos y cuando él se va con el otro equipo, su ex equipo termina ganando. Y no solo eso, sino que termina haciendo historia, ganando todas las cosas completas en una sola temporada.
Lo que quiero decir yo con esto en nuestra vida es que muchas veces nosotros nos cansamos porque las cosas son difíciles y no sabemos si la siguiente temporada es nuestra temporada. Y muy probablemente tú estás a punto de rendirte hoy y no te estás dando cuenta que la siguiente temporada es tu temporada. Y si tú sueltas el esfuerzo, el trabajo, el lugar y te vas de donde el Señor te puso, muy probablemente vas a perder lo que esta temporada traía para tu vida. Y probablemente vas a pasar otros 7 años en sequía, otros 7 años donde tú no vas a poder ver ningún campeonato, no vas a poder ver nada positivo en tu vida. Y es ahí donde nosotros perdemos las promesas de Dios y no heredamos absolutamente nada porque abandonamos nuestra esperanza de que algo pueda suceder en nuestra vida y decidimos nosotros dejar de creer. ¿Acaso tú estás en ese punto hoy? En ese punto donde dices, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar de creer. He llevado muchos años, mucho tiempo en este mismo lugar, haciendo las mismas cosas o incluso intentando tantas cosas que ninguna me funciona. Mejor me voy a rendir. Me voy a regresar, voy a conseguir un trabajo normal, ya no voy a hacer lo mismo. Mejor lo dejo acá. Y lo peor del ser humano que todos nosotros tenemos es que nosotros no conocemos el futuro. Y como no conocemos el futuro y tenemos miedo de nuestro pasado, no queremos replicar el pasado. No queremos replicar esas mismas 7 temporadas en la próxima temporada que nos va a venir. Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que vamos a perder en la siguiente temporada? Ahora, nosotros como cristianos tenemos algo que nos une a todos nosotros y es que nosotros tenemos una fe y una esperanza. Y esa fe y esa esperanza es en las promesas de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros abandonamos nuestra fe y abandonamos nuestra esperanza, vamos a ser prácticamente como este jugador de fútbol, que él va a abandonar su equipo, él va a abandonar su herencia. Vamos a abandonar la palabra que Dios nos dio porque nos hemos cansado y nos vamos a intentar ir a otro lugar a tratar de buscar algo que nada más Dios puede darnos. Así que nosotros tenemos que entender de que las promesas de parte de Dios nada más se pueden heredar no conociendo tu pasado. Se pueden heredar nada más creyendo en la palabra de Dios en el futuro. Miren lo que dice acá Hebreos capítulo 6, verso 10 al 12. Dice, pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. Imagínense, Dios no va a olvidar nunca ningún día que usted haya venido a la iglesia, ningún día que usted haya sembrado, ningún día que usted haya creído, ningún día que usted se haya esforzado en la palabra de Dios. Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Verso 11, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Acá nos está diciendo prácticamente de que tenemos que seguir haciendo lo correcto mientras otras personas tengan vida, a pesar que hayan problemas. Pero quiero llegar a un punto con este verso y dice, para asegurarse de que lo que esperan se haga realidad. Verso 12, es el importante. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios. En otra traducción dice, las promesas de Dios se heredan con fe y paciencia. Entonces, si usted quiere un resumen de este mensaje, es el siguiente. Fe y paciencia es lo que usted necesita para poder heredar las promesas de parte de Dios. Ahora, eso no me funciona a mí, no le funciona a usted, porque tal vez muchos de nosotros más o menos sabemos o tenemos una idea de lo que significa la fe y significa la perseverancia. ¿Cómo podemos nosotros traer eso a nuestra vida y hacerlo real? ¿Qué significa fe y qué significa perseverancia? Y aquí es donde saltamos nosotros a las historias que hemos estado viendo de Abraham. Ahora, esta historia que vamos a ver hoy es particular porque no es de Abraham, es del hijo de Abraham. Ahora, Abraham recibió una promesa de parte de Dios que Dios le iba a dar una gran herencia y le iba a dar una gran generación a Abraham, ¿verdad? Luego él tiene esa promesa de parte de Dios y luego nace Isaac. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Isaac y esta semana vamos a ver
a partir de este capítulo 26, donde dice: una hambre terrible azotó la tierra. Ahora, esto es bien importante antes de seguir en esta historia. Tenemos que entender primero que en la tierra donde Isaac estaba, era la tierra donde su papá ya había estado una vez. Era la tierra prometida, era la herencia que Dios les iba a dar, ¿verdad? En ese lugar estaba Isaac. Ahora, años atrás, antes de la existencia de Isaac, antes que Isaac naciera, Abraham estuvo en la misma tierra y pasó el mismo problema de hambruna. Y aún así viene el Señor y le da una promesa en el mismo lugar, en medio del mismo problema. Y Dios lo multiplica a él. Pasan los años, en medio de todo esto, muere Abraham y Abraham le deja a su hijo todo a cargo, que era Isaac. Isaac, en la misma tierra donde estaba Abraham, pasa el mismo problema, la misma hambruna. ¿Y qué pasa? El mismo Dios le habla. Y ahí es donde el Señor le habla en medio de su problema. Y aquí es donde partimos en Génesis 26, 1-3, donde dice: un hambre terrible azotó la tierra. Miren lo que dice: como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. O sea, es el mismo problema del pasado. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos. Verso 2: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de eso. No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Ahora aquí es donde tengo que detenerme un poco. Dios se le aparece a Isaac y le dice: no te vayas. Hay una cosa bien interesante. La semana pasada estábamos hablando de que Dios, cada vez que se le apareció a Abraham, a Isaac y después a Jacob, Dios dio una instrucción que diferente, ¿verdad? Porque lo importante no es la instrucción, lo importante es escuchar a aquel que te está dando la instrucción. Y aquí esto va a servir bastante para hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que ver acá que Dios le estaba pidiendo algo particular a Isaac, que creo que nos está pidiendo a todos nosotros en la iglesia hoy. Y lo que Dios le está pidiendo a Isaac es: no te vayas. No te vayas. Ahora, ¿qué significa el no irse? Para Isaac, el no irse implicaba riesgo, implicaba que él tenía que arriesgar algo. Y eso es la fe. La fe es riesgo. Si usted no sabe qué es la fe no es bonito. La fe no es algo increíble. La fe no es algo que todo el mundo quisiera. Hoy en día pues tomamos una foto, ¿verdad? #fe y la subimos a Instagram, ¿verdad? Porque pensamos que la fe es algo muy bonito, algo pintoresco, algo cool. Pero realmente la fe es algo riesgoso. Es uno tener que cruzar en medio del mar viendo que atrás vienen un montón de egipcios persiguiéndote. Es tú salir de la barca en medio de una tormenta, caminando hacia un fantasma. No estás 100% seguro si es Dios o es el enemigo que te está llamando. La fe realmente es algo que es riesgoso. Y en este preciso momento, lo que Dios le está pidiendo a Isaac es: arriésgalo todo por mi palabra. ¿Qué era todo lo que Isaac estaba arriesgando? Lo que Isaac estaba arriesgando era todo lo que su papá Abraham le había dado. Isaac no estaba arriesgando cualquier cosa, porque cuando Dios le dice: quédate en esta tierra, le está diciendo en otras palabras: yo sé que en esta tierra no hay agua, en esta tierra no crece ningún tipo de vegetación, y por lo tanto todo lo que tú siembres no va a crecer porque no hay agua. Por lo tanto, todos tus animales, si se quedan acá, ellos no van a poder pastar, ellos no van a poder comer, ellos no van a poder vivir en este lugar y se van a morir de hambre. Y por lo tanto, si tus animales se mueren y todas tus semillas no fructifican, toda tu familia se va a morir y tú también con ellos. Si tú te quedas, tú estás arriesgando todo lo que tienes, todo tu ganado, toda tu familia y tu vida. Ahora, ¿qué haría usted? ¿Usted se queda obedeciendo la voz de Dios? ¿O usted hace lo que su conciencia le dice o su sentido común le dice, y es mejor voy a buscar un lugar donde no haya sequía y donde no haya hambre? Así que Isaac no estaba arriesgando cualquier cosa. Isaac estaba arriesgando su propia vida. Y si usted quiere ponerle más
valor a lo que Isaac estaba arriesgando. Isaac estaba arriesgando lo que leemos en Génesis 25:5. Abraham le dio todo lo que poseía su hijo Isaac. Isaac no estaba arriesgando cualquier cosa, Isaac estaba arriesgando la herencia que su papá le dio. Porque el quedarse ahí significaba poder perder todo el ganado, poder perder todo lo que él tenía, que su papá en un capítulo atrás le había dado a su hijo. ¿Qué es lo que quiero decir? En otras palabras, Isaac estaba arriesgando, a ver si me puede seguir con esto. Isaac estaba arriesgando la herencia que su papá le dio, y esa herencia que su papá le dio fue la herencia que Dios le dio a su papá. ¿Me siguen o no me siguen? En otras palabras, él estaba arriesgando lo que Dios ya le había provisto a él desde hace mucho tiempo. Ahora, el problema de esto es de que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en puntos así en nuestra vida, donde Dios nos está llamando a algo nuevo, y para ese algo nuevo nosotros estamos cargando con algo que Dios ya nos dio. Y no hace sentido soltar lo que Dios ya nos dio, porque ¿quién nos lo dio? Dios. ¿Cómo voy a soltar esto que Dios me dio si Dios me lo dio? Dios me dio un trabajo y me está llamando ahora a emprender. ¿Cómo voy a soltar el trabajo que Dios me dio? No hace sentido. Isaac, en ese momento Dios le estaba diciendo: quédate acá y córrete el riesgo de perder todo lo que yo le di a tu papá, que tu papá te lo dio a ti. Por lo tanto tiene doble significado y doble peso, porque lo que Isaac tenía fue lo que Dios le dio a su padre, y después su padre se lo dio a él. ¿Alguien de acá tiene algún tipo de brazalete, anillo o algo que vistió su abuela? Nadie. Wow, hemos perdido eso. Muy bien, ¿qué tienen ustedes? ¿Anillo? ¿Anillo, reloj de quién? ¿Abuelo? ¿Bisabuelo? Bisabuelo. Oh, wow. Entonces, eso tiene mucho significado, ¿no? Ahora, lo que quiero es que nosotros podamos entender la realidad en la que Isaac se estaba parando y lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le estaba pidiendo: quiero que arriesgues hasta incluso eso mismo que yo te di a ti. Pongámoslo en otras palabras, o miremoslo en otra historia, la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a dar ¿qué? Generaciones, y te voy a dar un hijo con el cual vas a empezar esas generaciones. Años después, ¿qué es lo que le pide? Dios le pide lo mismo que Dios dio. Y muchas veces nosotros podemos correr el riesgo de enamorarnos de lo que Dios nos dio y olvidar su voz. Y ojo a esto: cuando viene Dios y le dice a Isaac: quiero que ahora en esta tierra tú arriesgues lo que tu papá te dio, que fue lo que yo le di a tu papá, yo te quiero enseñar algo. ¿Y qué era lo que Dios le estaba enseñando a Isaac? Dios le estaba enseñando a Isaac que él tenía que heredar lo correcto de su papá. Voy a volver a regresar. ¿Todos me están siguiendo o no? Lo que Dios le estaba tratando de enseñar a Isaac, en pocas palabras, era lo siguiente: la mejor herencia que tú puedes tener no es material. A pesar que yo le di lo material a tu papá, yo no estoy hablando en contra de lo material, porque Dios es el que nos da el pan de cada día. Si Dios no quisiera lo material para tu vida, Él no hubiera multiplicado panes y peces. Él no hubiera ayudado a la viuda en aquel momento a que se multiplicara su aceite. Lo que yo quiero tratar de decir es de que Dios estaba enseñando un principio inalienable que no se puede quitar y pasa a través de todos los tiempos. ¿Y este principio cuál es? Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo por una sola razón. Y lo dice ahí en el primer verso de Génesis 26. Lo bendijo porque Abraham obedeció. Abraham no tenía la capacidad, Abraham no era la gran persona, Abraham tampoco era el gran servidor, ni siquiera era el gran administrador. Abraham era una gran persona que sabía obedecer a Dios. No sabía hacer otra cosa más que no fuera obedecer a Dios. Y por esa misma razón viene y le dice Dios a Isaac, le dice: yo bendije a tu papá porque tu papá obedeció todo lo que yo le pedí. Ahora vas a arriesgar los frutos de la obediencia de tu papá, porque yo te lo estoy pidiendo. Porque lo que tú vas a heredar no van a ser los frutos de tu papá, porque esa no es la herencia correcta. La herencia correcta es que tú heredes la obediencia de tu padre. Lo que Dios le estaba enseñando a Isaac no era a heredar cosas, era a heredar la obediencia de Abraham.
Y muchos de nosotros queremos heredar cosas y no queremos heredar la obediencia de Dios. La herencia más grande que nosotros vamos a llegar a tener de parte de Dios es su actitud, es su mente, es lo que Él es, y es esa obediencia a su voz. Porque lo que llevó a Abraham a tener todo lo que él pudo darle a Isaac fue su obediencia. Y Dios le estaba diciendo en otras palabras a Isaac: si tú quieres llegar a tener todo lo que tu papá tuvo y mucho más, olvídate de lo que él te dio y recuérdate que quien se lo dio fue mi voz. ¿Me siguen o no me siguen? Muy bien. Déselo más fuerte al Señor. Así que en el capítulo 25 nosotros podemos ver cómo un padre terrenal hereda una herencia terrenal. Pero en el capítulo 26 nosotros miramos a nuestro Padre Celestial queriendo darle una herencia celestial a Isaac, que es muy diferente. Muchos de nosotros vamos detrás de la materia y se nos olvida que quien creó la materia fue Dios, no el banco, no nuestro trabajo, no la oportunidad que alguien más nos va a dar, ni siquiera este mismo país. Fue Dios, y a veces vamos detrás de esa herencia y no vamos detrás del Señor, y por eso es de que no lo obedecemos. Por eso es de que no obedecemos al Señor, porque no entendemos este principio. Ahora, el Señor no le va a dar su herencia a los que saben mucho, pueden mucho o son muy bonitos. El Señor le va a dar su herencia a las personas que le son obedientes. No le va a dar su herencia al que sabe predicar bonito, no le va a dar su herencia a aquel que sabe hacerlo todo. Le va a dar su herencia a aquel que le obedece en todo. Así que el reto de la obediencia es un reto muy grande de parte de Dios, porque implica riesgo. Y es un reto complejo. ¿Sabe por qué es un reto complejo? Porque el reto de la obediencia no tiene nada que ver con hacer lo bueno y lo malo. Me explico. Yo pudiera pararme hoy acá y puedo sacar una carta de predicador. Cuando digo una carta me refiero a, ustedes me entienden, ¿verdad? Puedo sacar la carta de predicador y decir: deja de fumar, tomar y drogarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que todo predicador puede decir? Y no hay nada de malo con eso. Pero si yo nada más te muestro las cosas malas que tú tienes que dejar de hacer, no te enseñé nada nuevo. Todo el mundo sabe lo malo. Y no tiene que venir una persona súper inteligente para decirte las cosas malas. Todo el mundo sabe qué es bueno y qué es malo. Absolutamente todos nosotros. Por lo tanto, el reto no está entre escoger entre el bien y el mal. El reto está entre escoger entre algo que Dios ya te dio, que fue bueno en su momento, y poder seguir algo que Dios te está dando hacia el futuro, que va a ser bueno en el futuro. ¿Me explico o no? Lo voy a explicar de otra manera para todos aquellos que necesitan un poquito más de profundidad. Por ejemplo, Isaac estaba en este preciso momento donde Dios le había dado la herencia que Dios ya le había dado a su padre, y él estaba guardando eso y estaba administrándolo para tratar de llevarlo a otro nivel. Pero llega un punto donde viene el Espíritu de Dios, se le aparece a Isaac y le dice: quiero que te quedes en este lugar y arriesgues todo, porque yo te voy a bendecir. Dios le estaba dando una palabra hacia el futuro. Y esto es lo que es complicado escoger de parte de Dios, porque siempre estamos en este punto medio. Estamos y tenemos que escoger entre lo que Dios me dio en el pasado y lo que Dios me quiere dar en el futuro. Es Abraham con Isaac. Dios le dio a Isaac en el pasado y le pide que lo sacrifique en este momento para las generaciones futuras. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que nosotros siempre estamos teniendo en la mesa es en escoger algo que ya tenemos y algo que Dios nos está prometiendo. ¿Me siguen? Y cuando Dios nos da ese algo que ya nos prometió, después vuelve a hacer lo mismo. Porque a veces nos enamoramos de lo que Dios nos da y nos olvidamos de su voz. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que aquí es donde tenemos que aprender a escoger un buen cristiano. Mira, tú no eres un buen cristiano por dejar de fumar, tomar y drogarte. Eso lo puede hacer cualquier persona. Tú eres un buen cristiano por saber discernir la voz de Dios y obedecerla. No es lo mismo. Yo puedo dejar mis malas actitudes, dejar de hacer cierto tipo de cosas que no me llevan a ningún lugar, y aún así ir a todos lados sin Dios. Porque lo único que me va a llevar lejos no va a ser mis buenas acciones, va a ser la voz de Dios. Porque Isaac pudo intentar buscar ir a un lugar donde no hubiera hambruna, y aún así ahí no iba a estar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está donde está la voz de Dios, no donde están mis buenas acciones.
¿Me siguen o no me siguen? Dios mío, ok. Espero que sí me estén siguiendo. Señor, ayúdame con todo esto. Así que tú tienes dos opciones. Isaac tenía dos opciones. Me quedo con lo que Dios me dio o me quedo con la palabra que Dios me dio. Pero la palabra que Dios nos da, a veces en lo natural parece que no tiene nada. Parece que es vacío. Parece que nos estamos tirando en un risco. Parece que lo estamos, como decíamos antes, arriesgando absolutamente todo. De nuevo, me quedo con lo que Dios ya me dio o me quedo con la palabra que Él me dio, que hoy no tengo nada de eso. ¿Qué es lo que hago? Y es ahí donde el riesgo entra. El riesgo entra porque nosotros tenemos que quedarnos con la palabra de Dios, no con lo que tenemos. Y fue exactamente lo que hizo Isaac. Isaac en el verso 6 del capítulo 26 dice: y entonces Isaac se quedó en Gerar, porque Dios le dijo: no te quedes con lo que tienes, quédate con mi palabra y quédate aquí, porque puede hacer que estés arriesgando absolutamente todo lo que tu papá te dio, tu ganado, tus cosas y tu propia vida. Pero si tú estás obedeciendo mi palabra y te quedas con mi palabra, yo te aseguro que yo voy a cuidar todo lo que tú tienes y lo que tú eres, tu familia y todo. Por esa misma razón, nosotros miramos que Isaac se quedó en ese lugar y él decidió quedarse con la promesa de Dios antes de quedarse con lo que él tenía. Así que si te vas a quedar con algo, que sea con la promesa de Dios, aunque pierdas todo lo demás. Y por eso es de que seguir las promesas de Dios es bien complicado, porque cada vez que seguimos las promesas de Dios pareciera que nos quedamos sin nada. Porque estamos siempre llegando al otro punto donde Dios nos está llamando a nosotros y pareciera que estamos soltando esto que el mismo Dios nos ha dado a nosotros. Y esto es lo que tenemos que entender, y aquí estoy tratando de enseñar cosas que tal vez son muy... Espero que vayan todos conmigo, porque yo todavía estoy digiriendo todo esto. Para poder llegar a heredar las promesas de parte de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque de nuevo, no es escoger entre bien y mal, es escoger entre lo que Dios ya nos dio y lo que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, lo malo lo podemos desechar. ¿Me explico? Ahora, lo que Dios te dio, hay que desecharlo. Ojo a esa respuesta, porque yo no puedo venir y darte un mensaje diciéndote que Isaac tiró lo que su papá le dio, abandonó lo que su papá le dio. No, eso sería desmeritar la fe de Abraham. Eso sería deshonrar lo que su papá alcanzó. Y cuando se trata acerca de heredar cosas de parte de Dios, la deshonra no cabe. Y por lo tanto, él no vino y soltó y le dijo: no me importa todo lo que mi papá me dio. Si usted lee bien ese pasaje, usted se va a dar cuenta muy bien de lo que estoy hablando más adelante. Pero lo que quiero decir es de que Isaac no vino y soltó simple y sencillamente: voy a alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Porque aquí hay diferentes tipos de niveles de fe y de herencias. La primera herencia, que es la herencia de la salvación, que todos nosotros podemos alcanzar, es la herencia donde tú dejas tu pasado y ese sí que se queda hasta el fondo del mar. Y en la misma Biblia dice que ni siquiera Dios se acuerda de eso. De ese pasado Dios no se acuerda. Y por lo tanto todo lo malo lo podemos tirar, enterrar y olvidarnos de eso. Pero ¿qué hay de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? No podemos olvidarlas. No podemos dejarlas tiradas. Yo no puedo dejar tirado lo que mi papá hizo por mí. Por más que Dios me esté llamando, yo no puedo, porque va en contra de la naturaleza de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué hago? Se pone más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Primero, tenemos que entender que ir por la promesa de parte de Dios no se trata acerca de abandonar lo que Dios hizo. Se trata de poner todo en su correcto lugar. Y por lo tanto yo voy a ir primero por la promesa de Dios, y todo lo demás que Dios me ha dado viene segundo. En otras palabras, Isaac iba primero por la palabra de Dios y segundo puso todos sus recursos que él ya tenía. ¿Por qué? Porque fe es ir a pesar de que puedas perder todo aquello
que tú ya tenías. Incluso si Dios mismo te lo ha dado, pero no significa tirarlo, porque la fe no es abandonar lo que Dios te da. La fe no es olvidarte de tus padres. La fe no es olvidarte de los que sembraron por ti. La fe no es olvidarte de la gente que ha estado contigo. La fe no es olvidarte de tu jefe. La fe no es olvidarte de cada una de estas cosas. La fe es sembrar todo lo que Dios te ha dado. Isaac no estaba olvidando lo que Dios hizo. Isaac no estaba olvidando la herencia de su papá. Isaac la estaba sembrando. Y hay una gran diferencia entre dejarlo tirado a sembrarlo. Y es lo que Isaac estaba haciendo. Ahora, eso se pone interesante porque una cosa es dejarlo olvidado por un lado, porque en cualquier momento puedes ir y recogerlo. A otra cosa es a sembrarlo, porque cuando lo siembra ya no puede hacer nada al respecto. Y más, si lo siembras en una tierra donde hay sequía. E Isaac tomó todo eso y lo sembró en una tierra donde había sequía. Así que te quiero decir lo siguiente: tú no estás dejando el trabajo, tú lo estás sembrando. Todos los días que tú estás trabajando, hoy dices, algún día yo voy a salir de aquí, tú no tienes que verlo como un escape. Tú tienes que darle las gracias a Dios por el trabajo que Dios te dio. Y cada día que tú estás ahí es un día de siembra. No derroches el dinero, siémbralo en tu futuro, siémbralo en tu familia, siémbralo en tu educación, siémbralo en Dios, siémbralo en tu vida. ¿Me siguen o no me siguen con lo que estoy diciendo? Cuando Dios te llama al futuro, Él no está tirando todas tus experiencias, Él las está sembrando para que te sirvan para construir lo que Él tiene para tu vida. Cuando Dios te está llamando a ti también, no te está diciendo olvídate de todas las bendiciones que yo he hecho por ti en el pasado. También cuando el Señor te llama a sembrar, a ofrendar, Dios no te está diciendo olvídate de tu dinero. Siémbralo. ¿Me siguen o no me siguen todos? Obviamente se siente riesgoso porque estamos sembrando en medio de la hambruna. Pero esto es lo bonito. Mira lo que dice Génesis 26 verso 12. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos, lo que él tenía, lo que él había heredado, cosechó 100 veces más. Él no derrochó, él no despreció. Y muchos de nosotros pensamos que eso es alcanzar las promesas de parte de Dios, olvidarnos de todo lo que nuestros padres hicieron, de todas las bendiciones de parte de Dios, derrochar todo a por ahí, por allá. Y Dios no te está llamando a derrocharlo, Dios te está llamando a sembrarlo. Dios no te está llamando a deshonrar, te está llamando a honrar. Así que en medio de los problemas, nosotros como cristianos, nosotros no abandonamos las cosas que Dios nos ha dado. Nosotros obedecemos su promesa, obedecemos su voz y seguimos sembrando. ¿Todos van conmigo o no? Así que si usted quiere entender todo lo que he dicho, se resume en la siguiente frase: cuando Dios te llama al futuro, te está llamando a arriesgar incluso lo que Él te dio, pero ese riesgo no es dejarlo tirado, sino que es sembrarlo. ¿En dónde tú estás sembrando todo lo que Dios te ha dado? No lo dejes olvidado o tirado por todos los problemas que has estado viviendo. Y aquí es donde hemos cambiado absolutamente todo, y con esto yo termino. Cuando Isaac viene, Isaac decide agarrar lo que Dios le dio a través de su papá y sembrarlo y arriesgarlo todo al punto de él poder llegar a morir de hambre por la sequía que estaba viviendo. Dios lo bendice porque él fue obediente, no porque era el mejor sembrador, porque fue obediente. De hecho, ellos no se dedicaban a sembrar, ellos se dedicaban al ganado. Todo Abraham, Isaac, Jacob, hasta José se dedicaban al ganado. Y Dios aún así lo bendijo a él en algo donde él ni siquiera era el mejor. Dios te puede bendecir en cualquier área, a pesar que esa no sea tu profesión, porque es la obediencia la que te da a ti la bendición, no son tus acciones. ¿Me siguen todos o no? Cuando él siembra, a pesar de que eso no era lo mejor que él podía hacer, él siembra y le dice: Señor, ahora yo obedecí tu voz. Y el Señor lo ve, y en ese momento él heredó lo mejor que podía haber heredado de su papá, y era obedecer al Señor. Y ahí el Señor lo multiplica y le da 100 veces más. Y eso es lo que yo creo para esta iglesia, es lo que quiero creer para tu vida, que el Señor te va a dar 100 veces más, siempre y cuando tú obedezcas su voz. Siempre y cuando tú obedezcas su voz, Él te va a dar 100 veces más. Ahora,
Aquí es donde nosotros nos hemos confundido, y con esto termino. Nosotros por los problemas hemos querido abandonar la voz de Dios y quedarnos con lo que tenemos. Lo primero que nosotros pensamos en tirar cuando llega un problema a nuestra vida no son nuestras cosas, sino que es la promesa de Dios. Porque pareciera que seguir la promesa de Dios es algo tonto o estúpido. Pareciera que seguir lo que Dios nos está llamando va en contra de todo sentido común. ¿Quién se quedaría en un lugar en medio de la hambruna? Un loco. ¿Quién desperdiciaría el anillo de su bisabuela en un lugar donde pudiera perderlo? Un loco. A menos que ese loco escuche a Dios. Y él escuchó a Dios, y por esa misma razón él cosechó 100 veces más. Tú te preguntas por qué hay otras personas que les va 100 veces mejor que a ti. Seguramente porque están escuchando la voz correcta, en lugar de cuidar sus cosas. Y no soltaron ellos a Dios, soltaron sus cosas. Y eso es lo primero que hacemos nosotros cuando viene un problema. Soltamos la voz de Dios. Mire lo que pasa acá. Dios bendice a Isaac tanto que en el verso 14 dice: adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Imagínense, en medio de una sequía, a él empezó a ir tan bien que incluso los dueños de esas tierras empezaron a tenerle envidia a ellos. Y por lo tanto, en el verso 15 dice: así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Empezaron a jugar en su contra y empezaron a quitarle todos sus recursos, empezaron a tapar todos sus pozos. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Abraham seguía todavía honrando a su papá, porque él no cavó pozos nuevos por primera vez. Él lo primero que hizo fue agarrar los pozos que su papá le había dado. Él honró a su papá. Pero cuando todos empezaron a ver que a Isaac le estaba yendo muy bien, lo primero que todos hicieron fue quitarle los pozos. Porque eso es lo que el enemigo siempre va a hacer en tu vida: no querer que te vaya bien. Y por eso, cuando empezamos a obedecer la voz de parte de Dios y a perseguir su promesa, empiezan a haber problemas que nuestro enemigo crea. Estos problemas no eran problemas del ambiente, no eran problemas de sequía, eran problemas que el enemigo estaba tratando de levantar en contra de lo que Dios quería hacer en la vida de Isaac. Pero Dios no se mete en medio de esto. Ponga atención a esto. Dios no viene y se levanta y empieza a pelear con cada uno de los enemigos de Isaac. No. Dios estaba viendo si Isaac seguía obedeciendo la voz de Dios. Y imagino a Dios viendo a Isaac mientras Isaac estaba todavía en la tierra, a ver si, ahora él ya vino y obedeció mi voz. Y en medio de la hambruna, él dijo: voy a sembrar. Nivel 1 pasado. Sembró en medio de la hambruna. Ahora yo lo voy a multiplicar. Y imagino a Dios multiplicándolo, dándole ganado, dándole la siembra, dándole todo esto. Y después vienen los enemigos a tapar todos sus pozos. Aquí viene el nivel 2. Y en el nivel 2, ¿cuál era la instrucción de parte de Dios? A Isaac: quédate, ¿o no? Por lo tanto, cuando vino la hambruna, Isaac obedeció y se quedó. Ahora venían los enemigos e Isaac, ¿qué tenía que hacer? Quedarse. Estaba Dios viendo a ver si él se iba, porque ya había ganado contra la hambruna. Ahora la pregunta es: ¿vas a ganar en contra de tus enemigos? Y cuando digo ganar, me refiero a: ¿vas a dejar que tus problemas te ganen y abandonar mi palabra, abandonando el lugar donde te dije que no abandonaras? ¿O te vas a quedar como yo te dije que te quedaras? Mira lo que dice en el verso 16: su enemigo Abimelech le ordenó a Isaac que se fuera de la región. O sea, ellos no llegaron a robarle sus cosas. El enemigo nunca va a llegar a hacer... ¿cómo lo explico? Espero que todos me estén siguiendo. El enemigo en este preciso momento no le estaba diciendo a Isaac: te voy a robar todo lo que tú tienes. Le estaba diciendo: yo voy a ir en contra de lo que Dios te pidió.
Y lo que Dios le estaba pidiendo a él era quedarse. Por eso Abimelech le dice: vete, porque el enemigo siempre va a ir en contra de lo que Dios te pidió, sea lo que sea que Dios te haya pedido. Y por eso el enemigo lo que quería hacer era sacarlo a él, porque el enemigo siempre va a ir en contra de lo que Dios te está diciendo. Y a veces nosotros lo escuchamos y decimos: hace sentido, fíjate, hay hambre aquí, la situación está bien difícil, todos ustedes me la ponen bien complicada, mejor me voy. Pero irte, ¿es bueno o es malo? Ninguna de las dos, porque el problema no está entre si es bueno o es malo. Irte es desobedecer la voz de Dios. Y ahí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y ese es el objetivo de parte del enemigo. No es que escojas entre lo bueno y lo malo, que escojas a lo malo, es que escojas no obedecer la voz de Dios. Y en ese preciso momento viene Abimelech y le dice, en el verso 16, dice: vete de la región, vete a otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Ahora, esto es lo que tenemos que entender todos nosotros cada vez que nosotros miremos problemas en nuestra vida. Tenemos que entender lo siguiente: si tú tienes una promesa y una herencia de parte de Dios a punto de ser dada, yo quiero que tú puedas meter esto en lo más profundo de tu ser. No hay absolutamente nada de verdad en esta frase. Si es de Dios va a ser fácil. A veces así dicen, y eso es la mentira más grande que hay. Era lo que Abimelech prácticamente le estaba diciendo a Isaac: es más fácil en otro lado, porque aquí te la vamos a complicar. Aquí nosotros te la vamos a hacer más difícil. Si es de Dios va a ser fácil. Mentira. El diablo va a hacértela difícil a ti, así como se la estaba poniendo difícil a Isaac. Pero eso no significa que no sea de parte de Dios, porque si hay algo de parte de Dios no significa que sea fácil. Si hay algo de parte de Dios significa que es posible, aunque sea difícil. ¿Me siguen o no? Todo lo que viene de parte de Dios no es fácil, porque viene hambruna, vienen enemigos, pero no quiere decir que sea difícil, sea imposible. Dios lo va a hacer posible. Así que lo que el enemigo quiere que tú hagas es que tú abandones y digas: ¿sabes qué? Mejor me voy a ir de aquí, mejor voy a dejar todo esto, me conviene dejarlo acá, porque por algo Dios hace las cosas, ¿no? Esa es la frase que todos nosotros decimos: por algo Dios hace las cosas. Y Dios no estaba haciendo nada ahí. Metemos a Dios donde Dios ni siquiera está. De nuevo, Dios estaba viendo a Isaac a ver si Isaac iba a seguir obedeciendo lo que él le había dicho. Ahora, si usted va a abandonar algo en su vida, abandone lo correcto. Jamás abandone la palabra de Dios. Jamás abandone una promesa de parte de Dios. Si usted va a abandonar su esperanza, que sea su esperanza de tratar de resolver esos problemas que todas las demás personas vienen a levantar en su contra, y usted siga con la promesa de parte de Dios, hay un montón de problemas que no vamos a poder nosotros resolver. Hay un montón de problemas que ni siquiera Dios va a venir a resolvernos en nuestra vida, y aún así nosotros intentamos gastar todo nuestro tiempo en tratar de resolver lo que Dios no quiere que resolvamos. Les pongo un ejemplo. Acá no vamos a leer toda esta historia, pero hay más de 4 veces donde estos enemigos empiezan a taparle los pozos a Isaac, le quitan los pozos a Isaac, y entonces Isaac, por más que camine, por más que busque, todo lo que él encuentra son problemas con sus enemigos. Problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema. Él nunca deja la tierra y sigue obedeciendo al Señor de quedarse en ese lugar. Pero Isaac abandonó una cosa. En el verso 22 dice: Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Y espero que me esté explicando con esto. Isaac abandonó todos los problemas que el enemigo intentó levantar, pero nunca abandonó la promesa de parte de Dios en su vida. Porque el enemigo siempre va a venir y tratar de inventarse un montón de problemas para que tú no sigas buscando más pozos, no sigas cavando más pozos. Y el problema de eso, ¿sabe cuál es? El problema es de que vamos a querer nosotros abandonar el lugar donde nosotros estamos. Y decidimos agarrar nuestras cosas y como me taparon el pozo, me voy a ir de acá. En lugar de quedarnos donde Dios nos dijo. Y sigue el versículo 22 diciendo: entonces Isaac llamó a aquel lugar
No, perdón. Entonces abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y es lo que Dios va a hacer en nuestra vida: crear el espacio suficiente para que cada uno de nosotros prosperemos donde sea que nosotros estemos. No importa que el enemigo venga a levantar un montón de problemas, no importa que venga la sequía, el Señor está creando un espacio para que nosotros podamos prosperar. Pero antes de todo esto, Isaac decidió abandonar los demás problemas. ¿Y a qué me refiero con esto, querida y amada iglesia? Nuestro gran problema realmente en cuanto a las promesas de parte de Dios es que nosotros somos muy buenos recordando y viviendo los mismos problemas que tenemos, que olvidamos la promesa de parte de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Isaac se hubiera quedado peleando en ese lugar por ese mismo pozo? Y él no hubiera creído que Dios le podía dar un pozo completamente nuevo. Isaac siguió honrando los pozos de su padre, que llegó al punto donde los arriesgó y sus enemigos lo quitaron, pero él no peleó para mantenerlos. Él dijo: si el Señor le dio a mi padre estos pozos, él también me va a dar unos a mí. Y siguió adelante, y ciertamente el Señor le dio pozos a su hijo, que era Isaac, así como lo había hecho con su hijo anterior, que era Abraham. Así que todos nosotros tenemos que ser muy buenos cada vez de que vengan problemas en nuestra vida, como Isaac. Cada vez que venga un enemigo a taparte un pozo, tú decir: ok, thank you, next, y te vas a buscar otro pozo. Vienen y tapan ese pozo, ok, thank you, next, y te vas a buscar otro pozo. En lugar de quedarte peleando en el mismo lugar. Y hay muchas personas acá que estamos peleando las mismas batallas por hace muchos años, y por eso de que no avanzamos, nunca heredamos nada y estamos en el mismo lugar muriéndonos de hambre, porque seguimos persiguiendo el problema en lugar de perseguir su promesa. Y abandonamos la esperanza de su herencia en lugar de abandonar el problema. Si supiéramos que más adelante hay más espacio que Dios ha creado para nosotros. Me pregunto yo, cómo Dios estaba viendo a Isaac desde arriba, diciendo que camine un poquito más, que él se dé cuenta que en ese terreno es suficiente para poder bendecir a todas las demás personas. Y yo me imagino que Isaac iba avanzando, abriendo el pozo, y cuando él abrió su propio pozo, volteó para atrás y dijo: wow, Dios me bendijo a mí con mi propio pozo, y aún así bendijo a mis enemigos que me los quitaron todos. Porque cuando tú persigues las herencias de parte de Dios, donde sea que tú pases, tú vas a dejar bendición incluso para tus propios enemigos. Esas son las herencias de parte de Dios, no nada más las que te bendicen a ti, a tus hijos, sino que incluso a todos aquellos que se arrastran queriéndote robar la promesa de parte de Dios. ¿Me siguen o no? Por eso de que después respetaron tanto a Isaac, que versos más adelante ellos quisieron hacer las paces con él, porque sabían que él era muy poderoso. Pero ellos no sabían que el poder de Isaac no estaba en lo que él hacía, estaba en la voz que él obedecía. Así que si tú quieres ser una persona que pueda heredar las promesas de parte de Dios, es muy sencillo, pero a la vez muy complicado. Las promesas de parte de Dios se heredan con fe, y la fe implica arriesgar absolutamente todo. Y en el mientras tanto que tú estás arriesgando, tú tienes que tener la paciencia suficiente para que cada vez que venga un problema tú digas: ¿sabes qué? No importa, voy a seguir adelante. ¿Sabes qué? No importa, voy a seguir adelante. Por eso nosotros leemos en Hebreos 6 que nos dice que las promesas se le dan con fe y con paciencia. Lo que eso significa es de que tú tienes que arriesgar absolutamente todo y ser lo suficientemente paciente, incluso cuando tú estés en medio de todos los riesgos, viendo un montón de problemas, tú seguir adelante. Y tú seguir adelante, y seguir cavando pozos, y seguir adelante, y seguir confiando en el Señor, porque si Dios te prometió que te va a dar esta tierra, Él te la va a dar. Así que eso significa nosotros venir y heredar las promesas de parte de Dios, es arriesgar todo lo que tenemos, abandonar todos los problemas que a nosotros nos quieren detener, pero mantener la palabra de Dios y seguir persistiendo en su promesa, porque si Él no lo prometió, Él no lo va a dar. Así que mi pregunta es muy sencilla hoy: ¿qué es lo que tú tienes que arriesgar hoy?
y qué problemas tienes que abandonar. Porque al lugar donde Dios te está llamando, tú no puedes ir si no arriesgas algo y no abandonas un problema que te está tratando de detener. A donde el Señor te está llamando, tienes que entender que sus promesas se heredan. Cuando tú dejas eso que se interpone entre la promesa de Dios y tú. Así que hoy, ¿qué es lo que tú vas a dejar? ¿Qué es lo que tú vas a olvidar? Porque hay algo que se está interponiendo entre tú y Dios. Ahora yo no sé qué es. Yo no sé si es una bendición pasada o yo no sé si es un problema presente. Pero cualquiera de esas dos cosas te están impidiendo de alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Y si vamos a hacer nosotros una iglesia, si me pueden ayudar los de la adoración, si nosotros vamos a hacer una iglesia que le demos las promesas de parte de Dios, tenemos que entender que esto se hace con la voz de Dios, no con otra cosa. Y la voz de Dios te está llamando hoy a hacer lo mismo que hizo Isaac, a abandonarlo todo menos su palabra. Ponte de pie ahí donde tú estás. Gracias por estar con nosotros hoy. Realmente espero que el Señor haya tocado tu corazón con ese mensaje. Y si vives en el área de Dallas-Fort Worth, te invito a que puedas ser parte de nuestros servicios presenciales. Y si también este ministerio te ha tocado a ti de alguna manera, no olvides en poder ser parte de nosotros sembrando una semilla o adquiriendo más información en fuentedallas.com.